Calada Hidalgo. Doctor, qué gusto enorme saludarlo. Gracias por arrancar con nosotros esta nueva semana de labores, ¿no? Experto en temas penales, docente universitario y líder de opinión, ¿no? Porque nos permite siempre tener, en base a su criterio, pues algunas orientaciones precisas sobre los grandes temas de actualidad. Luego de lo ocurrido el sábado en la sesión plenaria en la Asamblea Nacional Legislativa y la aprobación de la ley, ¿qué rescatamos de este nuevo marco legal que de alguna manera, pues, y de acuerdo a cómo había referido el Ejecutivo, pues, busca atacar la economía de las organizaciones criminales, paliar tantos problemas de inseguridad que hay en nuestro país? Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y dirigirme pues a su amplia audiencia. Bien, sí, finalmente se aprobó esta ley, que era lo más probable, ¿no es cierto?, que se apruebe en función de la mayoría que tiene el gobierno en la Asamblea Nacional. Sin embargo, a mí me siguen preocupando las mismas cosas, ¿no? Yo sé que yo entiendo lo más rescatable. Usted me pregunta qué es lo más rescatable. Lo más rescatable es la voluntad del gobierno para enfrentar el crimen. Eso es algo fundamental. La voluntad del gobierno para reducir aquellas condiciones que permiten que se nutran de jóvenes estas organizaciones criminales, digamos. Esas son para mí las principales, lo más positivo de esta ley. De ahí me sigue preocupando lo mismo, y es que tengo muchas dudas de que la ley vaya a estar mucho tiempo vigente, de que la ley vaya a poder ser aplicada finalmente en el Ecuador, porque hay tantas observaciones respecto de la constitucionalidad de la ley, ¿no es cierto? Yo no digo que me parezca bien o mal, bueno, yo veo que es inconstitucional, pero lo que me preocupa realmente es que la Corte Constitucional llegue a conocimiento de esta por una acción que probablemente alguien presentará, y la Corte Constitucional no tenga otra alternativa que declararla inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico. Así que eso son las preocupaciones que siguen en mi mente. Esto a pesar de los esfuerzos, los cambios, las modificaciones que se hicieron, ¿no? Porque del contenido original justamente se fueron resectando pues muchos criterios que apuntaban a aquello, ¿no? Y un tanto, decían algunos congresistas de la bancada de ADN, pues para evitar aquello justamente, tener a posterior observaciones de la Corte Constitucional, fueron pues haciendo estas modificaciones. A pesar de eso, igual quedan algunos rezagos que podrían propiciar justamente que se generen estos pronunciamientos de la Corte Constitucional, doctor. Sí, yo veo la verdad muy difícil. Quizás por ahí me sorprenden, pero yo lo veo muy difícil que la Corte no vaya a pronunciarse en contra, por una sencilla razón. Y es que el corazón de la ley, la médula de la ley, por eso yo cuando al principio me decían qué se puede cambiar para enmendarla, yo decía es muy difícil, porque la médula de la ley es la declaratoria del conflicto armado interno. Entonces, la ley actual sigue insistiendo en que a través de esta ley se declara la guerra, digamos, el conflicto armado interno o la guerra interna, y que se reconocen combatientes, se reconoce a quienes se puede, digamos, cuáles son objetivos militares, ¿no es cierto? Es decir, un régimen, un total régimen de excepción, ¿no es cierto?, al margen de lo que establece un Estado democrático. Entonces aquí lo que se dice, producto de esta ley, es que se puede combatir a los enemigos, ¿no es cierto? Y sucede que las convenciones internacionales, principalmente los convenios de Ginebra, que regulan lo relacionado al derecho en guerra, eso se conoce también en derecho como el derecho internacional humanitario, pero para en términos sencillos, el derecho en guerra, para que sea calificada un conflicto como guerra, tiene ciertas características. Yo lo he dicho en otros espacios, coloquialmente uno puede hablar de la guerra, yo entiendo que entre nosotros hablemos, los amigos, la familia diga, sí, estamos en guerra contra la delincuencia, pero sucede que técnicamente hablando no hay tal, no es verdad. Y no estamos menospreciando el problema es un problema gravísimo. Tenemos un conflicto importante, muy grave con las organizaciones criminales, y que hay que hacer, si quieren, reformas legales, o hay que tener la voluntad, tener actuaciones fuertes por parte del gobierno, como lo estoy viendo, pero no podemos saltarnos las normas jurídicas, ¿no es cierto? Porque cuando alguien tiene una buena idea, yo pensaba esto el fin de semana, digo, alguien tiene una buena idea de negocio, dice, esta idea de negocio es muy rentable, pero sucede que está dada en función del contrabando, ¿no es cierto?, de no pagar impuestos, o está en función de vender cosas ilícitas. Entonces la idea, por más buena, no es viable. Lo mismo pasa con el derecho.
Lo mismo pasa con estas acciones frente al crimen. A alguien se le ocurre una muy buena idea y esta ley puede ser una idea muy útil, pero no es viable porque si no está dentro del derecho, entonces no se puede aplicar. Y entonces el conflicto, el conflicto armado interno o la guerra requiere de ciertas características que no se cumplen y como ya lo ha dicho la Corte Constitucional, entonces, ¿qué expectativas puedo tener sino el temor, ¿no es cierto? O casi la certeza de que la Corte Constitucional la vaya a expulsar del ordenamiento jurídico. Luego de esa reacción con respecto a este tema coyuntural, preguntarle, ¿no? Ya justamente abocando pues el tema materia pues de la entrevista, la creación del Comité contra el Reclutamiento de Menores en Grupos Criminales, una iniciativa que precisamente saltaba para conocimiento de los ecuatorianos la semana anterior. Básicamente, luego de leer esa propuesta, doctor, de analizar ya los primeros pronunciamientos gubernamentales que han habido, ¿qué criterio le merece? Por eso le decía que lo primero que quiero destacar es la voluntad del gobierno para atacar al crimen y para atacar los factores de riesgo que determinan el crimen, ¿cierto? Entonces, la semana anterior, el presidente de la República emite este decreto 21, me parece que es, por el cual se crea este comité para la prevención y erradicación del reclutamiento y uso de adolescentes y niños para, en las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Y estas son noticias, a mí digamos, me resulta interesante que ustedes lo resalten y que quieran hacer una conversación sobre esto, porque pasó un poco desapercibido. Y estas acciones del gobierno pueden ser acciones muy potentes a la hora de reducir la criminalidad, ¿no es cierto? Yo lo primero que hago respecto de esta, digamos, mi primera sensación respecto de este comité interinstitucional es felicitar, es celebrar, felicitar, agradecer y tener esperanzas en que esto funcione, ¿no es cierto? Luego, esto podría generar en dos situaciones. La primera podría quedarse en el papel y en una simple, digamos, declaratoria, unos anhelos nada más, y que los comisionados, aquellas personas que vayan a integrar, se reúnan de vez en cuando y no pase nada. Eso podría pasar. Pero lo que también podría pasar es que el gobierno, como aparentemente lo va a hacer, es darle la importancia del caso y que se articulen las instituciones, todas las instituciones, para trabajar en función de darles a estos niños y adolescentes que están identificados en los lugares en donde hay mayor crimen organizado, darles a estos niños y adolescentes la posibilidad real de rescatarlos, ¿no es cierto? Y de que no se integren a estas organizaciones. Esto en criminología se conoce como atacar los factores de riesgo, es decir, uno identifica en dónde está el problema, el gobierno identifica en dónde está el problema y a partir de políticas públicas las aplica directamente ahí. Porque es verdad, mejoran las condiciones económicas y es posible, es muy probable, que se reduzca la posibilidad del crimen sin atacar la pobreza, sin atacar la falta de empleo, es muy difícil que acabemos con el crimen. Pero otra cosa es esto, atacar los factores de riesgo. ¿Qué significa? Identifico en dónde está el problema, en qué lugar, con qué jóvenes, con qué adolescentes, y a ese el Estado se acerca para darles alternativas, reinsertarlos en los colegios, ¿no es cierto? Para esto significa que los colegios tienen que ser seguros, que los colegios tienen que ser reabiertos, alguno que por ahí no lo está. Significa que, por ejemplo, digo en Esmeraldas, ¿no es cierto? O sea, en Esmeraldas, que es ahora quizás un poco menos, pero estaba realmente dramática la situación tomada por la delincuencia y uno ve cómo nuestros deportistas salen principalmente de Esmeraldas, ¿cierto? Vamos ahora a William Pacho, que acaba de ganar la Champions League, nuestra selección de fútbol, este es un país mayoritariamente mestizo, habrá población negra, no sé, 5% de habitantes de población negra, no estoy seguro, son poquitos, y la mayoría de nuestros futbolistas son negros. Entonces, por ejemplo, darles la posibilidad real de que el deporte sea una posibilidad de salida para estas poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, me explico, es el Estado preocupado de darles alternativas a los niños y adolescentes. Claro, tema súper que medular que precisamente amerita, ¿no? Este tipo de conversación, este tipo de análisis. Permítame, doctor, Verónica Landeta continúa profundizando en este tema, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues ahí usted habla de esa participación ciudadana, pero le comento que en el literal C del eje 3.1 de esta ley de solidaridad, que a su criterio definitivamente pues tendrá otra suerte por ser inconstitucional, de acuerdo a su visión,
Plantea la necesidad de integrar a la comunidad en la recuperación del territorio captado por grupos de delincuencia organizada, promoviendo la participación ciudadana. ¿Cómo hacemos que estos conceptos realmente no sean un saludo a la bandera? Que definitivamente se pueda avanzar y obviamente se pueda hacer toda una acción, no solamente del eje estatal, sino también de los GATS, de muchas otras organizaciones que definitivamente podrían empujar para darle forma a esto, porque no solamente es la instalación de una canchita, de un parquecito, porque sabemos lo que ocurre en las zonas priorizadas, en donde los delincuentes le cobran el ingreso a las familias que allí viven. Entonces, ¿cómo le damos forma? Y le menciono esto porque obviamente pues muchas personas no entendidas en la materia jurídica, en la materia constitucional, pues se desinfla al ver que definitivamente esta ley de solidaridad pues no podría avanzar, no podría ser puesta en práctica, obviamente por muchas connotaciones. Pero ahí, en ese literal que le dije, ahí se asienta eso, que obviamente le puede dar forma a esa propuesta hecha por el Ejecutivo. Buen día, mucho gusto primero conversar con usted. Pero fíjese que está bien, usted plantea algo fundamental, que es la participación de la sociedad civil, ¿cierto? Cómo vincular a la sociedad civil. Pero fíjese que la creación del comité que estamos hablando también habla de la interacción entre la sociedad civil y los municipios. Y no necesitamos la ley. De la ley. No necesitamos en absoluto, no la necesitamos. El presidente está creando este decreto antes de que entre en vigencia esta ley no está vigente. Entonces, solo para empezar la respuesta. Sí, pero usted mismo dijo hace pocos minutos que este comité dependería mucho de la responsabilidad, digámoslo así, de sus actores, porque si no se convertiría en un organismo burocrático que no daría resultados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me gustaría que aterricemos el concepto. Pero pongámosle fe. ¿Qué hace falta? Para mí hace falta decisión política e ideas concretas. La decisión política, al menos en el papel, al menos en el discurso y en acciones. Por ejemplo, la semana anterior una acción súper agresiva en contra de la minería ilegal. Detuvieron a la familia del principal narcotraficante del Ecuador. Es decir, esas son acciones concretas que hacen ver que realmente en la práctica hay esta intención. Ahora, por ejemplo, yo un consejo que podría dar al gobierno en este sentido es no dejen que se diluya en la burocracia, ¿no es cierto? Estos comités o estas ideas no dejen que se diluya en la burocracia. A mí me parece muy importante que en este comité interinstitucional, por ejemplo, dicen que tiene que haber un secretario ejecutivo, me parece que tiene que haber una autoridad de mayor rango, una persona de mayor representatividad dirigiendo estas organizaciones. Déjenme volver a su pregunta y un poco ir concretando. Yo siempre he puesto este ejemplo, les pido que me presten atención con esto, que parecería sencillo, pero es importante. ¿Qué pasó en los años 90, en los años de mayor criminalidad, particularmente en Nueva York, en Manhattan, en la parte alta, en Harlem, ¿no es cierto? Era un lugar donde había altísima delincuencia y muchísimos problemas. A partir de políticas públicas como esta que estamos hablando, se hizo, por ejemplo, torneos de básquet callejero en la noche, con la participación de empresa privada, transmitían a través de la televisión, me acuerdo que lo transmitía ESPN, ahora con la cuestión del streaming es súper fácil, digamos, transmitir por medios de comunicación, la empresa privada que dé premios. Entonces, ¿qué hicieron con esto? Digamos, no se agota en esta acción, pero digo, son ejemplos. Campeonatos de básquet en la noche, nosotros no sé, campeonatos de fútbol, campeonatos de básquet, lo que fuera. Lo que primero hacemos, lógicamente, es a esos jóvenes, a esos niños, los sacamos de la calle, para empezar, ¿no es cierto? Justo en los momentos en donde más problemática hay. Luego los motivamos con premios, los motivamos, se reconoce el fair play, es decir, que sea una competencia honesta, les creamos un incentivo, les creamos un motivo de vida, ¿no es cierto? Entonces estas acciones tuvieron resultados súper positivos en Nueva York. ¿Por qué no podemos hacerlo acá, no es cierto? La idea macro es la que está plasmada en el papel. La idea concreta es la que tiene que darnos estos resultados que esperamos, que es sacarlos a los niños y adolescentes o desincentivarlos para que se integren a las organizaciones criminales. Otra cosa, digamos, que me parece fundamental es, el Estado ya debería decirnos, ¿cuál es la expectativa de vida de los jóvenes de tales lugares, ¿no es cierto? Los jóvenes de Durán, jóvenes de 18 años, ¿cuál es la expectativa de vida?
tiene que haberse reducido de una manera dramática, o sea, estadísticamente hablando, la expectativa de vida. Entonces, si ustedes se integran en una organización criminal, es muy probable que no lleguen a los 25 años. Ustedes quieren eso a partir de una comunicación. Entonces, estas cosas, estos ejemplos, no han habido en el Ecuador. Solo hemos estado pensando en la represión, en las reformas legales, que son generalmente inútiles, sobre todo las del COIP, son reformas inútiles, pero nos limitamos a una reacción y no pensamos en la prevención. Pero hoy, con este decreto, a mí me dice, hay alguien que está pensando en aquello en el gobierno, y eso está muy bien. Claro que sí, son buenas señales. En Durán, los chicos no solo se pierden por estar en las pandillas o en grupos delictivos, se pierden desde muy temprana edad, son consumidores de droga. En el Cantón Durán eso es lo que ocurre. Por eso hay los zombies, que usted va muy temprano, pues si los encuentra ahí en las calles. Bien, sí, es un paso bastante importante realmente en el concepto de ir configurando cómo lo aterrizamos y eso es lo que preocupa. Le pongo este ejemplo porque en zonas priorizadas, por ejemplo, como Nueva Prosperina, y ahí obviamente, si no me equivoco, Alberto, ahí está Sociovivienda, ¿no, verdad? Claro. Claro que sí. Y ahí en Sociovivienda ya hay algunas organizaciones que están trabajando del tema de participación ciudadana. Quedaron en dar un informe. Mañana espero conseguir a uno de los voceros. Y es tan complejo que ni siquiera un informe definitivamente de cómo podemos ir configurando esas iniciativas y esas, obviamente, pues, y asentar esas buenas prácticas que puedan involucrar a todos. Entonces, esa es la realidad. Y siendo muy honesta, le preguntaría a usted, que también es especialista en esto, ¿habrá gente que quiera conformar esos comités con la situación que se vive en esas zonas priorizadas? No, no es fácil, o sea, definitivamente es un tema totalmente difícil, pero creo que se pueden empezar por proyectos pilotos, ¿no es cierto? Y claro, esto es duro decirlo, pero quizás no vas a empezar en el lugar más difícil o más peligroso. Quizás puedes empezar en otros lugares en donde la cuestión se ha minorado, ¿no es cierto? Es medianamente conflictivo, no sé, para que hayan estas acciones puedan ser, porque lo fundamental es evaluarlo, es poner en práctica, evaluarlo y replicarlo, ¿no es cierto? Si es que está bien, lo replicamos, y mal, si está mal, lo corregimos. Pero para esto, lo primero es decisión política. Porque hay un montón, yo he leído, digamos, proyectos que hay de organizaciones sociales que se articulan de una manera, digamos, totalmente autónoma. Yo leí hace poco en la revista Diners que en la isla Trinitaria, me parece, que es uno de los lugares, o sea, ese ya es súper conflictivo. En la isla Trinitaria hay un espacio de lectura, o sea, hay por ahí un lugar, una persona que ha montado una pequeña biblioteca y ahí llegan los niños. Entonces, fíjense, en ese lugar tan difícil lo hacen. Yo digo, identificar estas personas que ya están trabajando, estas organizaciones que ya están trabajando, y el Estado ir y decirles cómo te puedo ayudar. Hay otros lugares en donde hay escuelas de box, ¿no es cierto? También en estos sitios tan conflictivos. Entonces, y al final en esos lugares, incluso los propios delincuentes, las propias organizaciones criminales, porque muchos de estos son padres también, Claro. o han pasado por esas organizaciones, como que los protegen, como dicen, ok, a estos no les vamos a hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, yo primero creo identificar estos espacios, porque es muy difícil inventar el agua tibia, digamos, no va a parar el asunto, es ver qué ha funcionado, qué está funcionando y qué Que se necesita puede apoyo. replicar. Entonces, esto para empezar, ¿no es cierto? Entonces, ver, tomar el ejemplo de Medellín. En Medellín, por ejemplo, tomaron el arte, o las bibliotecas mismas, las bibliotecas. En Medellín pusieron bibliotecas de primer nivel en los barrios más conflictivos. Y eso ha ido incorporando a estos lugares, incluso convirtiéndolo en un espacio de seguridad frente a actos violentos, o sea, en una balacera, ¿no es cierto?, en una incursión armada por parte del Estado, los muchachos se replegaban en las bibliotecas. Entonces son experiencias que han existido en ciudades cercanas a nosotros, que yo creo que hay que tomarlos. No hay recetas mágicas. Por ahí alguien saldrá y va a decir, no, que la burocracia, que esto no sirve para nada. No, no. Yo creo que Claro, hay hay que que tener ir fe, hay que trabajando. tener esperanza, y mi consejo a partir de este comité que se está creando es denle la importancia con un nombramiento importante de una persona que pueda liderar y que pueda representar al Estado, ¿no es cierto?, que ponga la cara frente a la posibilidad de realmente desincentivar a los niños y adolescentes a integrar las organizaciones Claro, criminales. hay que trabajar mancomunadamente con los municipios.
y con todas las organizaciones que definitivamente le quieran apostar a este tipo de concepto. Y también poner al frente a gente altruista, porque solamente la gente que va por el fin de servir y de querer cambiar se va a poder definitivamente lograr esto. De mi parte, le agradezco. Sí, doctor, solamente para cerrar, ¿no? Tan importante es esto, yo creo que hay que darle, ¿no? La valía del caso, ¿no? Como usted lo manifiesta, ¿no? Lo primero, la decisión política está ahí. No llenarnos de tanto adorno. Sabemos cuál es la situación. Aquí no hay que estar también con mucho diagnóstico, porque sabemos los problemas que hay, ¿no? En cada una de nuestras regiones, sobre todo acá en las tres regiones continentales, ¿no? Porque cada región tiene sus caracterizaciones. Pero justamente no hay que evitar, porque viendo lo ocurrido el día sábado en Bogotá, en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ¿no? Uno se da cuenta de cómo utilizan a nuestros niños, y lo que se busca justamente con esta iniciativa que el Ejecutivo está impulsando desde la semana anterior, ¿no? Esto de crear el Comité contra el Reclutamiento de Menores en estas organizaciones criminales tiene pues una importancia enorme. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos como para poder cristalizar el gran objetivo, ¿no? Sí, pero claro, la respuesta, yo los invito a que ustedes reflexionen cuál ha sido la respuesta que nos han ofrecido los políticos, los candidatos principalmente, porque los candidatos suelen ser populistas. Y la respuesta de los políticos es discutir que a los adolescentes hay que mandarlos la mayor cantidad de años a la cárcel. Esa ha sido la propuesta, ¿no es cierto? Se ha escuchado cuando dicen a los adolescentes hay que tratarlos como adultos, hay que juzgarlos como adultos. Y la verdad es que de acuerdo a nuestra legislación, sí los juzgamos como adultos, sí los juzgamos, es una mentira de que no los juzgamos como adultos. La única diferencia es en la pena. Y entonces, otra vez, los políticos solo pensando en la represión, como si aumentando penas, los jóvenes van a decir, ay, entonces ya no voy a participar de las organizaciones criminales. No, por eso yo celebro, reconozco el hecho de que el gobierno esté interesado, pero con acciones concretas, en desincentivar la integración o el reclutamiento de niños y adolescentes por las organizaciones criminales. Doctor, muchas gracias. Excelente semana para usted, ¿no? Y para todo su entorno laboral. Es el doctor Pablo Encalada Hidalgo atendiéndonos desde Quito. Fuerte abrazo. Muy amable. Un abrazo también a ustedes. Buena semana. Buena semana. Igualmente. Muchísimas gracias. Rápidamente, antes de ir a la pausa Sí. publicitaria, comentarles, ¿no? Que nos